Bien, como lo acabamos de decir, vamos a estudiar el libro de Isaías en la octava parte de este estudio, que vamos a ver lo que es el capítulo 21, 22 y 23. Estamos teniendo un pequeño atraso. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si hoy sí. Aleluya, hoy sí. Centro Bíblico del Cenáculo, septiembre 2020. Yo, Pastor Esaú Pérez. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Les muestro este mapa, hermanos, para que nos ubiquemos con respecto a las profecías que el libro de Isaías está virtiendo en estos capítulos. Vamos a hablar sobre, bueno, especialmente en el primer capítulo que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 21. Vamos a hablar sobre el desierto del mar, sobre Duma y Arabia. Entonces, para que ustedes vean, Duma prácticamente viene a ser el mismo Edom. Hablando de Edom, estamos refiriéndonos a los descendientes de Esaú. La gran parte de Jordania, que es la parte anaranjada. Si usted mira la parte anaranjada, una buena parte de Jordania, por no decir toda Jordania, ¿verdad? Son los descendientes de Esaú. Isaías recibió una profecía para Edom, que en este caso se llama Duma. Y cuando se refiere al desierto del valle, o del mar, perdón, desierto del mar, se está refiriendo prácticamente al valle que estaba cerca de Jerusalén, cerca del mar muerto. Y aquí cuando habla del valle del mar, se está refiriendo al mar muerto. Entonces, esta es una profecía directa para Judá. Y luego, pues Arabia Saudita, que está abajo de Jordania, ustedes pueden verlo ahí en el mapa, para que nos ubiquemos hacia quién va dirigida esta profecía. Repetimos, el Valle del Mar se está refiriendo a Jerusalén. Duma se refiere a Jordania, los mismos que digamos Edom, descendientes de Esaú, y Arabia Saudita, que está abajo de Jordania. Dios estaba en todo y siempre había palabra para todos los pueblos que iban a intervenir en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, de los dos reinos, del reino del norte y el reino del sur. Veamos el capítulo 21, profecía sobre el desierto del mar, Duma y Arabia. Como decíamos, profecía sobre el desierto del mar se refiere a una profecía, a una segunda profecía que Dios le da a Judá en labios de Isaías. Repito, es una segunda profecía que Dios le da a Isaías, porque también Jeremías recibió muchas profecías sobre la caída y la destrucción que Babilonia iba a realizar sobre Judá. Y luego Daniel, ¿verdad? Recibiendo parte de estas profecías, pero más que todo Daniel recibió profecías de la destrucción de Babilonia. Muy bien. Entonces aquí dice, Dios le dio a Isaías una segunda visión de la caída y destrucción de Babilonia. Y es refiriéndose a ese pueblo, ¿verdad? Ahora, aquí en el capítulo 21, estamos hablando del desierto del mar. Perdón, hermanos, quiero corregir algo. Cuando hablamos del desierto del mar no estamos hablando de Jerusalén. Van a disculpar ahí el error. Cuando hablamos del desierto del mar estamos hablando de Babilonia. Estamos hablando de prácticamente la tierra de los caldeos, allá por el Golfo Pérsico, en donde nació el imperio babilónico. Ese es el desierto del mar. Más adelante está una profecía sobre el valle de Jerusalén. Por eso me había confundido. Pero aquí cuando hablamos de la profecía sobre el desierto del mar, prácticamente está hablando de la destrucción de Babilonia. Pero de igual manera, tanto Jeremías como Daniel recibieron profecías sobre la destrucción de Babilonia. Pero
Aquí podemos verlo, bueno, esa profecía sobre la destrucción de Babilonia está en el capítulo 13 de Isaías. Aquí la vemos en el capítulo 21 y allá en el capítulo 13 de Isaías, que ya la estudiamos, está una profecía sobre la destrucción de Babilonia. Luego aparece Elam, ese término, y si quieren lo leemos, capítulo 21 de Isaías. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino de Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Ahí aparece el nombre de Elam. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Esther, si ustedes han leído el libro de Esther, cuando Esther es mencionada en la Biblia, aparece Susa. Susa era la capital del imperio persa. Elam prácticamente era el nombre con que se conocía a este imperio persa antes de conquistar Babilonia. Recuerden ustedes que en la estatua de Nabucodonosor soñó sobre una estatua, ¿verdad? La cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, luego el bronce que eran las caderas, y luego las piernas que eran de hierro y los pies que eran de barro y hierro. Ahora, hablando de Babilonia, Babilonia era la cabeza y era de oro. Elam, Susa, su capital, del imperio persa, que estaba situada al este del río Tigris y de Babilonia, eran los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Ahí podemos ver esa descendencia en Génesis 10:22. Si ustedes quieren, vayan conmigo a Génesis 10:22 y dice de la siguiente manera, para que veamos la descendencia. Dice el 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axfarsad, Lud y Aram. Ahí está Elam. Elam era descendiente de Sem. Entonces los descendientes de Sem, Elam, prácticamente eran los persas. Los persas vinieron y después del reinado del imperio babilónico, el siguiente imperio fue el Medo-Persa. Y aquí está profetizándose la destrucción de Babilonia en manos de Elam, del imperio persa prácticamente. Vea usted cómo el Señor lleva todo en orden. Inicio y base del imperio Medo, quien a postre derrotaría a Babilonia. Estamos hablando de Elam. Elam era la base del imperio Medo-Persa, quien a la postre pues derrotaría a Babilonia. Dice en los versículos del capítulo 21, podemos ver hablando ahí el profeta sobre la destrucción de Babilonia. Versículo 5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así, ve por centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó, como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Cayó Babilonia. Ya estaba
también profetizado más adelante. Primero lo está profetizando aquí Isaías. Lo profetizó Jeremías durante el cautiverio, que Babilonia iba a caer. Y luego Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, cuando dijo que la cabeza de esa estatua que había soñado era él mismo, Nabucodonosor, o el reino de Babilonia, pero que ese reino iba a caer por uno inferior, que era representado por la plata, los pechos y los brazos representados por la plata, era este imperio medo-persa, cuya base en su ciudad era Elam y cuya capital era Susa. Ahí en el capítulo 46 de Isaías podemos ver, más adelante cuando estudiemos el capítulo 46 de Isaías, vamos a ver la caída de Babilonia. Esto sucedió en el 689 antes de Cristo. Elam, como decíamos, igual a Susa, igual Medo-Persa, con los pechos y los brazos de plata. Y en el sueño que tuvo Daniel, estamos hablando de la segunda bestia, que era representada por un oso, que tenía más desarrollado un hombro que el otro. Uno de ellos significaba Media y el otro Persa. Por eso es el imperio Medo-Persa. Eran dos pueblos que se unieron para derrocar a Babilonia. Y por eso el oso tenía un hombro más fuerte que el otro. Ahí se puede ver que los persas eran los que dominaban, ¿verdad?, entre esos dos reinos. Juan el apóstol profetizó la caída de la Babilonia de los postreros tiempos, símbolo de todo lo que se opone a Dios. Babilonia prácticamente ha sido siempre catalogada como la madre de la idolatría, la madre de lo que se opone a Dios, porque a pesar de que Dios usó a Nabucodonosor para prácticamente enjuiciar a Judá, y luego le permitió, Nabucodonosor le permitió a los sabios como Daniel, como Ananías, Azarías y Misael ser parte del séquito del palacio y todo eso, pero aún así Dios hablándole a Babilonia, siempre ellos se iban tras sus dioses. Y ahí en el libro de Apocalipsis 14:8 podemos leer lo que dice acerca de la Babilonia de los últimos tiempos. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí está hablando de la Babilonia de los tiempos postreros. Es decir, está hablando de todo aquel imperio, de toda aquella gente que se opone a Dios. Y en el capítulo 18, versículo 1 y 2 dice también: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí está hablando de la caída de Babilonia de los postreros tiempos. Y como decimos, Babilonia representa prácticamente a todo aquel pueblo, a todo aquel imperio, a toda aquella gente que se opone a Dios. Esto sucederá, esto de la caída de Babilonia en los postreros tiempos, sucederá en la segunda venida de Cristo después de los 7 años de tribulación, prácticamente en una forma definitiva. Porque si usted recuerda, en la guerra del Golfo, Irak prácticamente es actual Babilonia, y prácticamente pues Estados Unidos invadió Irak y se posesionó prácticamente de esas tierras. Ahorita Irak pues está muy influenciada por Estados Unidos y por los países de la OTAN. Por lo tanto, ya Babilonia empezó a caer en una forma, digámoslo así, literal, ¿verdad? Hablando de Irak. Pero todo aquello que se opone a Dios representa a Babilonia y caerá definitivamente después de los 7 años de tribulación. Es decir,
en la segunda venida de Cristo. Profecía sobre Duma. ¿Quién es Duma? Esta es una profecía bien corta y solo está hablando de la ignorancia que va a tener este pueblo. Duma, prácticamente estamos hablando de Edom, de Jordania el día de hoy. Duma, Edom, los descendientes de Esaú, como les presenté en el mapa, ¿verdad? En el mapa del inicio de este estudio, ahí estaba Jordania, estaba Israel, Jordania e Israel. Entonces ahí estamos hablando de Duma, que es el mismo Edom, que son los mismos descendientes de Esaú, no míos, sino que de el hermano de Jacob de la Biblia. Ubicada al sur de Judá y del Mar Muerto. Ahí lo vimos, ¿verdad? Donde estaba ubicada. Y esta profecía, como les decía, solo son 2 versículos, versículo 11 y 12 del capítulo 21, y lo vamos a leer. Prácticamente estas preguntas que hace el profeta Isaías se refiere a lo que es a lo que es una ignorancia, o sea, no te voy a tomar en cuenta, algo así, ¿verdad? Por eso dice, profecías sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Es decir, por más que ustedes quieran sobresalir, no van a salir, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y si usted da cuenta, Jordania viene a ser prácticamente nada más un estorbo entre Irán e Irak, perdón, entre Irán e Israel, porque para que Irán pueda atacar a Israel o para que Irak ataque a Israel, tienen que pasar sobre Jordania. Y por de pronto Jordania pues está en supuesta paz con Israel, ¿verdad? No permite que ¿cómo se dice? Su territorio aéreo sea invadido por cohetes o por armas de Irak e Irán. Entonces, como decir, ahí estate, pues, pregunta si querés, ahí estás. Ahorita Jordania no es ningún problema para Israel. Profecía sobre Arabia, como les presentamos el mapa, prácticamente Arabia no sufrió más que una invasión o una conquista. Y la primera conquista que se hizo sobre Arabia fue la de los asirios, el mismo imperio que atacó el reino del norte, es decir, Israel, las 10 tribus, y las dispersó. Cuando Asiria lleva cautivo a Israel y los dispersa, en ese mismo tiempo se da esta profecía para Arabia, que los asirios también iban a conquistar toda la península arábica. Y como lo vimos en el estudio anterior, Etiopía y Egipto también recibieron profecía de que los asirios iban a conquistarlos y eso sucedió, ¿verdad? Los asirios fueron un imperio bastante grande y duraron un poquito más de 100 años y conquistaron muchas partes de la tierra. Imagínense, de Egipto, estamos hablando de Etiopía, ya en África, también vino sobre Arabia, cosa que no hizo Babilonia. Babilonia no se metió a Arabia. Los medos y persas no se metieron a Arabia Saudita, como conocemos hoy. Los griegos tampoco se metieron a conquistar Arabia. Llegaron, pero ahí lo dejaron, no lo conquistaron Arabia. Y lo mismo los romanos. Si usted ve los mapas de los imperios, desde el imperio asirio, luego el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, ninguno de ellos, solamente Asiria, conquistó Arabia. Y ahí está la profecía que Dios le da a Arabia a través del profeta Isaías. Arabia situada entre Edom y Babilonia, es decir, que los dividía Jordania, o los divide actualmente Jordania. Como si usted ve el mapa también, Jordania está entre Israel e Irak. Jordania, o Edom, ¿verdad? Está también entre Arabia e Irak. Entonces ahí está situada Arabia.
Arabia sería invadida por los asirios. Esto sucede en el 732 y 725. Si ustedes recuerdan, en el 722 fue cuando los asirios invaden el reino del norte. A esta altura, en el 722, ya habían invadido Arabia, porque esta profecía se cumple en esos años. 3 años antes de que el reino del norte fuera invadido y llevado cautivo y disperso por los asirios, 3 años antes, los asirios habían invadido Arabia Saudita. Y esto está en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 17 y 24. Ahí se cumple esta profecía. Estamos hablando de los versículos 13 hasta el versículo 17 del capítulo 21 de Isaías. Entonces, como les decía, esto se da en el tiempo de la invasión a Israel, el reino del norte, por parte de los asirios. Vamos a leer un poquito de esta profecía, la profecía sobre Arabia. Esta profecía es solamente para que los árabes supieran que Dios estaba en todo, ¿verdad? Y que ellos también iban a recibir una palabra de parte de Dios. Y ahí podemos ver profecías sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Salid a encontrar al sediento, llevarle agua a moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Aquí está prediciendo, digamos, la destrucción de Arabia y que Arabia prácticamente iba a sufrir todos los asedios y toda la tiranía del imperio asirio, porque Asiria fue el imperio más sangriento, más cruel que existió en estos tiempos bíblicos, porque ellos no permitían que los pueblos conquistados adoraran a sus dioses. Es más, mataban a todo el que podían, lo mataban. En cambio, los siguientes imperios, Babilonia permitió que los judíos o el pueblo del sur viviera en Babilonia, inclusive que tuvieran comercio, que sembraran, que comieran, que se divirtieran, y ellos adoraban a Dios. Inclusive habían sinagogas en Babilonia porque eran permisibles. También los medos y los persas, tanto así que los medos y los persas en el tiempo de Ciro permitió que los judíos regresaran a este a, a, a Judá. Aquí tenemos, se había quedado la pantalla quieta, hermanos, pero porque yo no le había dado clic, ¿verdad? Todavía estábamos explicando lo de la profecía sobre Arabia. Entonces, como les decía, el imperio asirio fue tan sangriento que esto lo sufrió también los árabes. Vamos al capítulo 22, profecía sobre el valle de la visión y los mayordomos. Capítulo 22. Yo espero, hermano, que usted en casa pueda leer más detenidamente estos capítulos de Isaías. Y si puede adelantarse para el próximo martes, siga leyendo entre 3, 4 capítulos, vaya leyendo para que usted sepa un poquito antes de estas explicaciones, conozca un poquito el panorama. La profecía sobre el Valle de la Visión, ahí está lo que les decía. El Valle de la Visión prácticamente es el valle que está a un costado norte de Jerusalén, y es el valle en donde generalmente los profetas recibían las visiones de parte de Dios. Entonces hay una profecía sobre el Valle de la Visión. En otras palabras, es una profecía contra Jerusalén, contra Judá mismo. Y luego está una profecía sobre dos mayordomos en el tiempo de Ezequías, en el tiempo de la cautividad. Cuando leemos en el capítulo 22, vamos a leer algunos versículos, profecías sobre el valle de la visión. Como decíamos, este valle se refiere a Jerusalén o al valle de Jerusalén. Dios reprende a Judá, que es en Jerusalén, reino del sur, o Benjamín. No olviden todos esos
nombres: Reino del Sur, Judá, Jerusalén, Benjamín. Los reprende por su actitud frívola en medio del grave peligro y de la apostasía. Mire lo que dice en sus versículos. Leámoslo un poco. Versículo 4, 22, 4. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías está hablando aquí de que la hija o la niña de los ojos de Jehová, Jerusalén, iba a ser destruida. Como nosotros lo hemos visto, lo hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Fue destruida. Y aquí Isaías se está lamentando por lo que él ve en la profecía. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes. Y Kir, ahí está el nombre de Kir, mire, sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Ahí se está refiriendo a los años en que sitiaron a Jerusalén. Si usted recuerda, Jerusalén fue sitiada antes de ser atacada, de modo de debilitar a sus moradores. Y lo lograron, ¿verdad? Y así pudieron llevarse cautivos a muchos, destruyeron el templo y las murallas de Jerusalén. Pero a pesar de todas estas profecías y que Dios llamaba al arrepentimiento a su pueblo, Judá no se arrepintió. Como leímos en el versículo 4, Isaías se conmovió al ver la visión sobre el juicio a Jerusalén. El pueblo de Judá, como algunos creyentes el día de hoy, se acomodan y adaptan al mundo. La Biblia dice en el libro de Romanos que no nos conformemos a este siglo. Y muchos hermanos nos hemos conformado a este siglo. Le explico cómo es esta situación. Conformarse a este siglo es vivir conforme a lo que va pasando. Por ejemplo, algunos se olvidaron de Dios en estos tiempos de crisis. Se alejaron de Dios. Se adaptaron a este mundo. No hay necesidad de ir a la iglesia. Si estamos recibiendo comida, estamos recibiendo dinero, bueno, pues no hay necesidad de ir a la iglesia. Se adaptaron, se adaptaron a este mundo. Algunos se embelezaron más en su trabajo y se olvidaron de ir a la iglesia, acomodándose y adaptándose a este mundo. Judá le pasó eso. Y mire lo que dice en los versículos subsiguientes. Versículo 12. Dios llama a que nos arrepintamos, mismo llamado que le hizo a Judá. Leamos el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Es decir, arrepiéntanse. Es lo que hacía. Esa es una forma de demostrar que estaban arrepentidos. Y mire el versículo 13. El pueblo de Judá prefirió alegrarse y seguir pecando, ya que, de todos modos, moriríamos. Como el dicho, bien dicho, y que es bíblico, este sí es bíblico, ¿verdad? Comamos y bebamos, o bebamos y comamos, que mañana moriremos. Eso sí es bíblico. Mire lo que dijo el pueblo de Judá. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermano, usted y yo no debemos decir ese término, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. No, esa es la misma actitud que tomó el pueblo de Jerusalén, de Judá, el reino del norte, de Benjamín. Cuando recibían las profecías de parte de los profetas, Dios mandaba esas profecías. ¿Y qué hizo el pueblo de Judá? ¿Se arrepintió? No. Le hace un llamado de arrepentimiento en el versículo 12 y luego en el versículo 13 vemos que ellos, en vez de arrepentirse, no, comamos, estemos en fiesta, porque de todos modos mañana vamos a morir. Mañana vienen ya los babilónicos y nos van a llevar cautivos, nos van a destruir, porque esa era la profecía. En vez de arrepentirse, se dieron a comer, a beber, en fiestas, y desatendieron la profecía. No hagamos así nosotros, no caigamos en eso, hermanos. No caigamos en esta situación.
De todos modos, ya es el fin del mundo. Pues, vivamos felices los últimos días. De todos modos, ya vamos a morir. No, 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 no. Mejor arrepintámonos. Seamos de ese remanente, como hubo un remanente en Judá, en Jerusalén, como hubo un remanente. Así seamos nosotros, el remanente que se va a mantener fiel al Señor, pase lo que pase. No oí amenes, pero amén. Profecía sobre los mayordomos. Semna sustituido por Eliakim. Esto es una prueba de que Dios está en el asunto. No sé por qué me salió toda la presentación de un solo. No le di uno por uno cuando lo estuve haciendo. Semna era un mayordomo o un gobernante corrupto en el tiempo del rey Ezequías. Semna moriría en el cautiverio, porque así lo dice la profecía aquí en este capítulo 22. Semna estaba construyendo una tumba para él. Era corrupto, tenía dinero porque administraba el tesoro del rey Ezequías y se robaba 2 que 4, ¿verdad? Y estaba construyendo una tumba ahí en Jerusalén para él, ¿verdad? Una tumba con todas las cosas bonitas que se le ponen a las tumbas. Pero Dios le manda a decir a través del profeta Isaías que iba a morir en el cautiverio y que en vez de él iba a poner a Eliakim, que era un hombre responsable, desinteresado y compasivo. Veamos el versículo 22 de este capítulo, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, está hablando de Eliakim, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Se está refiriendo al rey, perdón, al mayordomo, Eliakim, porque Semna era uno de los, ¿cómo se dice?, de los corruptos gobernantes en el tiempo de Ezequías, y Dios iba a tomar justicia sobre esta situación. Y Eliakim iba a pasar cautivo, pero iba a regresar a Judá. También podemos ver esto en Apocalipsis 3:7, que es una referencia a Cristo. Apocalipsis 3:7 dice de la siguiente manera. Si usted quiere ir conmigo, pues amén. Y si no, pues escuche lo que dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, Eliakim iba a ser una representación de Cristo en el reinado de Jesucristo. Ya está prácticamente profetizándose el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en el libro de Isaías 22, en una representación de Eliakim. Dios está en el asunto, nada se le escapa a Dios. Así hay una canción cristiana de un artista, ¿verdad? Que Dios está en el asunto. Dios está en todo, hermanos. Aún en esto de Semna y Eliakim, Dios estaba ahí. En Arabia, Dios estaba ahí. Había profecía para Jordania, para todos había profecía. Por eso Isaías es uno de los libros más completos de la Biblia. Ahí hay otro mapa. ¿Y por qué se los presento? Porque el capítulo 24 está hablando sobre el juicio de Tiro. ¿Dónde está Tiro? Si usted puede verlo ahí en abajo de Sidón, Tiro y Sidón, prácticamente eran vecinos del reino del norte, del reino de Israel, Efraín. Ahí está entonces Tiro. Tiro prácticamente era Fenicia, lo que hoy conocemos como el Líbano. También hay profecía para Tiro. Tiro era una ciudad muy comercial, tanto así que los judíos hacían tratos comerciales con Tiro, pero los tratos que hacían con ellos eran de comprarles cosas que a Dios no le agradaban, ídolos, o ropa o
o comida que Dios no permitía que su pueblo comiera, pero ellos siempre comerciaban con Tiro. Y aquí está la profecía para Tiro. Tiro, como les decía, es el Líbano de hoy, Fenicia de antes, fronterizo con el reino del norte, es decir, con Israel. Judá tenía que pasar por la orilla del mar para llegar hasta Tiro y hacer comercio con Tiro y Sidón. Ciudad rica y comercial, en ese tiempo, centro del comercio mundial. Si se recuerdan ustedes, las naves fenicias eran muy destacadas en aquel tiempo. Y era por esto, ¿verdad? Porque era una ciudad de comercio. Era un reino malvado y orgulloso. Serían conquistados por Babilonia, y esta es la profecía para Tiro, que Babilonia los iba a llegar a conquistar en el 572 antes de Cristo. Cuando habla de la tierra de los caldeos, se está refiriendo a Babilonia. Después del cautiverio, después de los 70 años del cautiverio de Judá, Tiro volvería a fornicar, es decir, Tiro iba a ser liberada y volvería a fornicar. Aquí la palabra fornicar es lo mismo que comerciar con Judá. Y podemos verlo en este capítulo 23, versículos 8 y 9. Y dice así: ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Versículo 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagradas a Jehová y no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Este versículo 18 ya está hablando de el milenio, ¿verdad? Pero el versículo 17 está hablando después de los 70 años. Que otra vez Tiro, Fenicia, Líbano, iba a comerciar con Judá, Jerusalén, Benjamín, el reino del sur. Pero el versículo 18 habla de que todo lo que Tiro produzca iba a ser para beneficio del pueblo de Dios. Ya está hablando de el milenio, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fornicar es un término usado por el tiempo de intercambio que se daba entre ambos pueblos, porque la idolatría es tomada como fornicación religiosa y Judá comerciaba con este pueblo cosas idólatras. Bien, amados, hemos llegado al final de esta presentación, de esta parte del estudio. Bien, hermanos, algo que debemos de destacar, hermanos, aquí en el capítulo 23, antes de finalizar el estudio, es que ¿por qué hay una profecía sobre Tiro? Tiro se había engrandecido, era soberbio, era orgulloso. Hermanos, vendrá juicio sobre todo orgulloso, sobre todo altivo. Por eso la palabra de Dios dice que nos humillemos ante la presencia del Señor, porque el que se humilla, Dios lo pone en alto. La gloria sea para el Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús, por esta parte del estudio del libro de Isaías. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a que debemos de proceder al arrepentimiento cada vez que tú nos llames al arrepentimiento y a no hacernos de oídos sordos. Gracias, Señor, porque también hemos aprendido que todo aquel que se pone en alto, todo aquel altivo, todo aquel que se cree más que los demás, llegará un momento en que será humillado. Ayúdanos a ser humildes y a estar siempre, Señor, dependiendo de ti. Gracias, Señor, porque también hemos aprendido que a pesar de todas las cosas, tú estás en cada uno de los asuntos nuestros y que no te olvidas de nadie. Recibe la gloria y recibe la honra. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a darte siempre la alabanza. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.